Buenas a todas, buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo. Como dije ayer, hoy analizaremos lo que ha sido la temporada de la Real Sociedad y lo que esperamos de la siguiente temporada de la Real Sociedad. Me hacía mucha ilusión hacer este vídeo porque considero que después de todo lo que ha pasado en la Real Sociedad a lo largo de la temporada y ahora al final de la temporada, la Real Sociedad se encuentra en un cambio de ciclo. Hemos tenido una década de la Real Sociedad llena de éxitos, incluso con una Copa del Rey, con muchas clasificaciones europeas consecutivas, una Real de, sobre todo, Imanol Alguacil, que, bueno, ha, ha enamorado a lo que es el fútbol, ha hecho muy buen fútbol, han salido nombres como Zubimendi, como Oyarzábal, como Mikel Merino, como Alex Remiro, y es un equipo, bueno, incluso Lenormand hasta hace poco, aunque se fue al Atlético la temporada pasada. Y es un equipo que ha hecho muy buen fútbol, a base mucho de canteranos también, y que entra en una etapa de cambio de ciclo, con las salidas de Zubimendi, con las salidas de Lenormand, con las salidas de Mikel Merino en los últimos años. Ha sido una etapa en la que, bueno, esta temporada no ha salido tan bien por el hecho de muchas salidas y también creo que eso, un fin de ciclo. Y bueno, pues para analizar la temporada real, lo primero es tener en cuenta la marcha de Imanol Alguacil, como he dicho, el entrenador que llevaba 10 temporadas entre el filial, al que se unió en la temporada 2014-2015, y el primer equipo en la que, al que subió en la temporada 2018-2019, exactamente el 27 de diciembre, a mitad de la temporada, sustituyendo a Sir Garitano. Dirigió el primer equipo en 360 partidos con la Real Sociedad, en los que 153 fueron victorias, prácticamente la mitad, 84 empates y 93 derrotas. A mí me parecen unos registros muy buenos, sobre todo teniendo en cuenta que no estamos hablando de un Barcelona o de un Madrid. Tener prácticamente la mitad de tus partidos en los que puedes contarlos como victorias, me parece un registro maravilloso, prácticamente a la altura de equipos muy, muy grandes. Pese a la oferta de renovación, Imanol Alguacil decidió rechazarla, lo que abrió un proceso de planificación por la directiva desde hacía meses para la temporada 2025-2026. La etapa de Imanol Alguacil concluye con una Copa del Rey y 5 clasificaciones europeas consecutivas. A la salida de Imanol, la Real Sociedad ha apostado, como en su día hizo con Imanol, por ascender al entrenador del filial, Sergio Francisco. Además, en cuanto a la directiva de la Real Sociedad, Eric Bretos sucede a Roberto Olave. La plantilla se mantiene en su mayoría, pero se va probablemente el que sería uno de sus jugadores más importantes, el cual es Zubimendi, que se va al Arsenal. Y como ya he dicho, en las anteriores temporadas también se fueron jugadores muy importantes, como fueron Lenormand y Mikel Merino. El nuevo entrenador, Sergio Francisco, 45 años, fue confirmado como entrenador el 29 de mayo de 2025 y ya dirige sesiones de entrenamiento con los jugadores disponibles del primer equipo y los canteranos. En cuanto a un análisis táctico de este entrenador nuevo, probablemente mantenga la base del 4-3-3 que usaba Imanol, como hacía él mismo en el filial de la Real Sociedad. La afición puede esperar, yo creo que un juego muy atractivo, muy basado en la presión alta, en buscar la recuperación rápida tras pérdida, muchas variantes de presión alta y el juego a base de pases cortos y sin fallos, pases seguros e involucrando al portero y a la defensa la forma de atacar, atacando de una forma muy ordenada, con paciencia, buscando los huecos. No se limita a un único esquema, Sergio Francisco, aunque su preferido es el 4-3-3. También usa mucho el 4-2-3-1, un 4-2-3-1 ofensivo que según cambia el partido y la situación puede cambiar a un 4-3-3 muy presionante. Comparado con el planteamiento de Imanol, podemos ver un planteamiento como más enfocado en la presión, con mayor proyección ofensiva. Es un entrenador que ha pasado por la cantera y conoce muy bien a lo que es la cantera y puede apostar por los jóvenes, que para mí hay unos cuantos muy interesantes. Veremos a ver si se da. De momento no hay fichajes oficiales, más allá que las vueltas pues, de los seguidos como son Umar Sadik, que vuelve del Valencia, y Gorrotxategi, que vuelve del Mirandés.
de los cuales a mí me gustaría destacar especialmente la maravillosa temporada de Gorrotxategi, como ya dije en otros vídeos del Mirandés. Para mí, Gorrotxategi es el sustituto ideal de Zubimendi, también canterano, viene de las categorías inferiores, sabe lo que es el club y a mí lo que he visto del Mirandés me ha encantado. Em, Me parece un jugador que es capaz de mantener, o sea, de controlar el ritmo del partido, de recuperar muchísimos balones, de llevar el peso del juego, de distribuir ese balón, ese juego, ese ataque también de la Real Sociedad. A mí me parece un jugador maravilloso. Quizá todavía es muy joven y obviamente probablemente el nivel de Zubimendi no lo va a dar, al menos inmediatamente, pero a mí me parece el mejor jugador que tiene ahora mismo la Real, con diferencia para sustituir a Zubimendi. Veremos a ver si Sergio apuesta por él. Actualmente, con la falta de fichajes, a mí personalmente me parece la mejor opción, como ya he dicho. Eh, en cuanto a Umar Sadik, como ya hemos dicho, una buena media temporada en el Valencia, pero tampoco sin ser espectacular. Ha metido sus goles, ha dado sus asistencias, ha aportado su granito de arena en el Valencia, pero tampoco ha sido una temporada increíble del nigeriano. Veremos a ver si cuenta para Real, aunque tiene pinta de que se le está buscando una salida. ¿Qué expectativas le da al equipo? Pues la directiva en sí se marca como objetivo volver a renovar el equipo a base de la cantera, a base de sangre nueva y construir otra generación como la de la última década, llena de éxitos y buen rendimiento. Como objetivo está el poder volver a competiciones europeas y seguir con ese juego atractivo, eficaz, que dé gusto verlo como ha caracterizado el juego de la Real en los últimos años. Ya más hablando el tema de plantilla, como ya sabemos, voy a analizar obviamente, en cuatro etapas, que son los porteros, defensas, centrocampistas y atacantes. En cuanto a porteros, obviamente el titular va a ser Alex Remiro y el suplente, como en la temporada pasada, Unai Marrero. Podríamos decir que probablemente el tercer portero sea Aitor Fraga, pero bueno, como ya he dicho, en esta área no hay mucha duda. Remiro seguirá siendo el titular a priori y Marrero puede ser el que juegue algún partido de Copa como la anterior temporada en la que no lo hizo nada mal. Pero Remiro es uno de los pilares de la Real Sociedad y es indispensable en este equipo. También es el tercer portero de la selección. En cuanto a la defensa, pues tenemos a muchos nombres como son John Martín, Elustondo, Traoré, Odriozola, Javi López, Zubeldia, Pacheco y Ayem Muñoz. Hablando un poco de todos, Odriozola, las lesiones no dejan tranquilo. Es el resumen que podemos hacer prácticamente de Odriozola. No parece que la Real cuente demasiado con él para la siguiente temporada. La verdad es que no cobra poco, tiene un buen sueldo y debido a sus continuas lesiones apenas puede tener continuidad y aportar al equipo. Vino del Real Madrid porque en el Madrid tampoco contaba y tiene pinta que se le está buscando una salida a la Real Sociedad. En cuanto a Traoré, se lesionó el cruzado y participó en los últimos encuentros de la temporada. No dio mal rendimiento, pero se espera mucho más de él. Sergio contará con él, aunque habrá que ver si como titular o suplente. En cuanto a Lustondo, pues es uno de los capitanes del equipo. Es, para mí, una especie de Sergio Roberto, pero en la Real Sociedad. Es un multiusos. Si tiene que jugar de central, juega de central. Si tiene que jugar de lateral, juega de lateral. Y sin ser un jugador que lo hace brillante, cumple de sobra en cualquier sitio que le pongas en esa defensa. El año pasado fue uno de los más destacados debido a las dificultades que pasó la Real en cuanto a juego y en cuanto a temporada. Y a mí me parece un pilar en la plantilla. Quizá no para ser titular, pero para contar con muchos minutos, tanto como de lateral, como de central, etcétera. Llega hasta jugar hasta de medio centro defensivo en alguna ocasión. Luego, Ayer Muñoz no tuvo un buen año. Es un jugador que se espera mucho más de él, que otras temporadas ha dado mucho mejor rendimiento, y en el club esperan que Sergio sea capaz de resucitar su mejor versión, de recuperarle, y que se haga indiscutible en esa banda. En cuanto a Javi López, pues su temporada la verdad es que fue malísima. Prácticamente no tuvo minutos y o sea, en los que se diese el nivel. Eh, Se esperaba mucho más de él. Su temporada, eso, fue muy limitada en cuanto a calidad de juego y fue uno de los jugadores más criticados el año pasado por los aficionados.
Si Sergio decide contar con él, entendemos que se jugará el puesto con Allen. Y para mí Allen parte con ventaja, pese a que Allen tampoco, como he dicho, no hizo una temporada maravillosa. Creo que hizo mejor temporada de Javi López y sus anteriores buenas temporadas de Allen Muñoz le avalan. Para mí viene ahora el que es, bueno, el sustituto de Lenormand, un central que viene de la cantera, como es John Martín, internacional con las inferiores de la selección, y en la Real le consideran como el futuro de la defensa. El año pasado con Imanol acabó jugando 13 partidos en Liga y 3 en Europa League, sobre todo al final de la temporada, y maravilló al club. 29 recuperaciones, 2,23 por partido, con 64 duelos ganados de 96, un 66% de los ganados. Es un central que se involucra mucho en el juego del equipo, con hasta 54 pases por cada 90 minutos y un 87% de acierto en estos pases. También suma una asistencia a sus estadísticas. Y en juego aéreo es un central muy poderoso. Me parece el futuro de la defensa de la Real, sinceramente. En cuanto a Pacheco, bueno, pues debía ser el sustituto de Lenormand, pero no rindió al nivel esperado. Aguerd, cedido del West Ham, le quitó la titularidad. Y ahora que Aguerd ha vuelto al West Ham y que no se espera que vuelva a la Real, se espera que dé ese paso adelante y recupere esa titularidad. O al menos luche con ella con Zubeldia, o con el fichaje que puede hacer la Real en esa posición. Para los jugadores que suenan en esa posición de la Real, que puedan venir esta temporada de otros equipos. Como ya dije en el vídeo de los fichajes, pueden ser Senesi o Igor Julio. El favorito de la Real es Igor Julio, veremos si se acaba dando. Zubeldia tampoco tuvo buena temporada y comparándola con otros años, se espera que Sergio pueda recuperar su mejor versión, competirle, vale, y convertirle en uno de los habituales de la defensa. Me parece un central que ya sabemos que estos últimos años ha jugado muchos partidos en la Real, ha rendido a buen nivel, pero esta temporada tampoco ha sido su mejor temporada. Y por último, John Aramburu, el jugador que más sorprendió al club la anterior temporada y que a menos que venga algún fichaje para competirles, se espera que sea el dueño de la banda derecha del equipo. Me pareció un jugador muy apto, aporta en ataque, aporta en defensa, fuerte. Bueno, me parece el futuro de la Real en esa banda derecha, en ese lateral derecho. En cuanto al centro del campo, tenemos a bastantes jugadores como son Brais Méndez, Sergio Gómez, Barrenechea, Cubo, Pablo Marín, Susic, Beñat Turrientes, Gorrotxategi, Urco González y Zakarian. Para mí, voy a empezar hablando de mi favorito, Gorrotxategi. Su temporada en el Mirandés es simplemente espectacular. Es capaz de controlar el medio del campo y de moverlo a su antojo. Para mí, es el sustituto ideal de Zubimendi. Pese a que esto sean palabras mayores, si alguien en la Real veo capaz de esta tarea es a John Gorrotxategi. Veremos si Sergio cuenta con él desde el principio como titular o se va ganando la posición a lo largo de la temporada. Pero para mí va a acabar siendo titular seguro. Barrenechea, bueno, pues ya conocemos a Barrenechea, mucha calidad, mucho desborde, mucha creación de juego. Su punto débil no es regular, es capaz de lo mejor en un partido y no aparecer en el siguiente. Es muy regular. El club sigue esperando a que llegue su temporada definitiva de consagración. A mí me parece que si Barrenechea consigue una regularidad, puede ser un jugador espectacular para la Real Sociedad, pero necesita esa regularidad de hacer un partido bueno, el siguiente bueno, el siguiente bueno, el siguiente bueno, no un partido maravilloso y el siguiente que parece que la Real juegue con 10 casi. Beñat Turrientes, pues apunta a ser suplente, pero tendrá que ganarse el puesto en pretemporada. Tiene buenas cualidades con las que aportar al equipo, trabajador e incansable y luchará por convencer a Sergio para tener minutos a lo largo de la temporada. Es un trabajador, no es el centrocampista más dotado técnicamente, pero a mí me parece un trabajador y que es uno de los jugadores que siempre quieres tener en tu equipo y que te puede venir muy bien, quizá no como titular, pero como suplente. Con Pablo Marín veremos a ver qué pasa. Fue la revelación de la temporada pasada en el medio del campo. Era un equipo que no funcionó tan bien como se esperaba. Sergio tendrá que verle y analizar si cuenta con él o no debido a la gran cantidad de centrocampistas que tiene a su disposición. En cuanto a Brais Méndez, bueno, uno de los pilares del equipo de la Real Sociedad. Tiene un pie increíble, con mucho toque, mucha magia, tiene buen disparo, hace el trabajo que no es tan visible, genera juego, pero también es un excelente recuperador y es vital en la Real si está a buen nivel. La temporada pasada no fue la mejor a nivel de rendimiento de Brais Méndez, pero a buen nivel es para mí totalmente indiscutible en el medio del campo de la Real. Susic,
se espera mucho más de este jugador. La anterior temporada tuvo un rendimiento bastante pobre. Es un jugador que tiene muy buen golpeo y pase, llegador y además finaliza muy bien. Se espera que esta temporada se consagre en la Real a las órdenes de Sergio. A mí me parece un jugadorazo, muy joven, que además es muy ofensivo. Me recuerda a mucho a Rakitic, un jugador que es ofensivo, que llega al área, que genera mucho juego, que tiene muy buen golpeo desde fuera del área. Y a mí me parece un jugadorazo para la Real. Tiene que consagrarse, necesita dar un paso al frente y demostrar que ahí está él. En cuanto a Cubo, pues probablemente su temporada anterior fue la más discreta si la comparamos con los otros años. Es una de las estrellas de la Real Sociedad. De hecho, muchos otros equipos grandes de Europa le siguen. Parece que jugará al menos otra temporada aquí en San Sebastián, en la Real. Veremos a ver, aún queda mucho mercado. Es desequilibrante, generador de juego y de ocasiones. Sergio deberá sacar la mejor versión de Cubo para llegar a Europa de nuevo. Para mí, las aspiraciones de la Real dependen mucho de cómo esté Cubo. Zakarian, pues tiene muchísimo potencial y un golpe de balón increíble, pero las lesiones se tienen fuera del terreno de juego continuamente. Si puede superar este problema, puede ser el jugadorazo que de verdad promete ser, porque me parece que tiene un potencial increíble. Urco González de Zárate dejó buen rendimiento sucesión al español, pero veremos a ver si Sergio cuenta con él o sale del club. Hay muchos centrocampistas y creo que Urco es uno de los que, bueno, pese a su buen rendimiento en la cesión al español, tampoco le veo mucho hueco en la Real Sociedad. Y Sergio Gómez es el otro multiusos del equipo, rinde tanto de lateral como en el centro del campo, especialmente en la izquierda, y ganó los Juegos Olímpicos el año pasado, recordemos. Y fue, bueno, de lo salvable de la Real en esta temporada que acaba de terminar. Se espera que dé un paso adelante esta temporada. En cuanto a delanteros, tenemos a Yarzábal, tenemos a Carri Kaburu, tenemos a Óscarson, tenemos a Carlos Fernández, tenemos a Sadik, tenemos a Becker y a Mariez Currena. Carlos Fernández ha estado cedido en el Cádiz, no ha tenido un buen rendimiento y la Real no cuenta con él. Es el resumen. Carricaburo ha estado cedido en el Racing, no lo ha hecho mal, pero tampoco ha brillado. Sergio podría contar con él por conocerle en las categorías inferiores, pero también se le podría dar salida. Óscarson es el delantero de la Real, joven y prometedor, pero vive bajo la sombra de Oyarzábal, por lo que tampoco tiene demasiados minutos. En el club confían en él y veremos si Sergio puede hacerles jugar juntos para dar más protagonismo a Óscarson. Sadik, la Real no cuenta con él y le busca una salida. En su cesión al Valencia la segunda mitad de la temporada no hizo nada mal, pero parece muy poco probable que se quede en la Real. Becker puede que salga, es rápido y es buen asistente debido a su gran capacidad de centro, pero hasta ahora tampoco ha terminado de dar el nivel que esperaba de él. Sergio tendrá la última palabra en este caso y si decide contar con él o darle salida. Y Oyarzábal, el capitán de la Real, no se espera una Real Sociedad sin Mikel Oyarzabal, es el goleador, el líder del equipo, el que asume la responsabilidad de lanzar los penaltis y es la cabeza visible de la plantilla, tanto dentro del campo como fuera, en el vestuario, en los entrenamientos. Es el emblema de esta Real Sociedad. En cuanto al once que yo espero de la Real este año, pues obviamente, como ya he dicho, Alex Ramiro en portería. Para mí, el lateral izquierdo será Allen, al menos al principio. Los defensas centrales, para mí, serán John Martín y Zubeldia. Para mí, la banda derecha ya tiene, como he dicho, dueño y será Aramburu. Para mí, en el centro del campo, a gusto personal, yo jugaría con Susic y Gorchategui. Me parecen dos jugadores que si se les da oportunidad y se terminan de consagrar, me parecen dos jugadorazos, auténticos jugadorazos. Y en el medio del campo les acompañará Brais Méndez, como no. Arriba, a mí me gustaría ver más a Óscarson. Y yo apuesto por un Óscarson como 9. Y Oyarzabal en la izquierda y Cubo en la derecha. Aunque tampoco me disgustaría que Barrenechea juega en la izquierda, Oyarzabal de punta y Cubo en la derecha, o incluso Sergio Gómez en la izquierda. Sergio Gómez y Barrenechea son jugadores que me gustan mucho, pero que necesitan dar un paso adelante y ser un poquito más regulares y de verdad explotar ese talento que tienen. Pero yo me quedaría en principio con Oyarzábal, Óscarson, Cubo. Y hasta aquí el análisis de la Real Sociedad de este año. Espero que os haya gustado el vídeo. Volveremos mañana con otro análisis y espero que... eh, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis de la Real Sociedad con mi opinión, mis expectativas de la Real Sociedad, lo que pienso de este equipo y que, bueno, si os ha gustado, dejad un like, una suscripción se agradece, es gratis
y nos vemos en el siguiente vídeo que será en análisis de otro equipo de la liga para prepararnos para la temporada que se viene y que empieza en no tanto. Un saludo y nos vemos. Chao, chao.